Imaginen que soy John DeLorean en 1964. Y si agarramos el Pontiac y lo volvemos más grande y le podemos poner otro nombre y que se llame Gran Turismo Homologato. Yo soy Juancho Carbono y esta es la historia del Pontiac GTO. Bienvenidos a la Autoteca. Claro, John DeLorean no estaba solo, estaba con él Bill Collins y Ross Gee, quienes ayudaron en el desarrollo. DeLorean era supervisor, así le vamos a decir. Pero al inicio, pues lo que tenían era un Pontiac Cutlass y el paquete GTO era eso, un paquete opcional que podías comprar, que tenía el frente diferente, tenía su emblema que decía GTO. ¿Y de dónde se sacaron el nombre GTO? Gran Turismo Homologato, como lo dije, del Ferrari GTO. Ahí fue donde nació el nombre. Y lo que tenían era eso. Luego, ya en el 65 se convirtió en empezó a crecer, la gente se empezó a interesar y muchos dicen que ese fue el primer muscle car de la historia. Porque era un carro pequeño, digamos, pongo pequeño entre comillas, porque a los gringos les gusta andar en unas grandes lanchas, pero era un carro pequeño con un motor muy grande. Un motor de 6.4 litros aproximadamente. En 1974 fue DeLorean quien se le ocurrió la idea, o al menos eso dice él, y agarraron el Pontiac Tempest y le hicieron un paquete adicional. Entonces podías comprar tu Pontiac Tempest o el Pontiac Tempest GTO. ¿Qué significa GTO? Gran Turismo Homologato. ¿Quién usó el nombre de GTO primero? El Ferrari GTO. Ahora, tenías ese nuevo carro, pero ¿qué pasó al año siguiente? Mejoró. En 1965, el carro, ese motor V8 ya llegaba a los 320 caballotes de fuerza. Y eso era gracias a un paquete que podías comprar adicional que tenía 3 carburadores. Sí, recordemos una época en la que los carros todavía usaban carburador y chupaban gasolina como albañil en quincena. En 1966 se le dio una nueva carrocería. Ya tenía un fastback, que es En 1966 ya recibió una nueva carrocería de estilo fastback y entonces ya empezó a tener un look más característico. Ahí ya se separó del Tempest y ya era su propio modelo. El Pontiac GTO era un modelo y yo soy independiente y yo me mando solo y yo vengo a la hora que quiera, ¿viste, mamá? Y entonces doña Pontiac le dice, hace lo que querrás. Y como buen niño malcriado, lo siguieron recompensando porque al año siguiente el motor llegó a las 400 pulgadas cúbicas. Eso es, ¿dónde está mi convertidor? A ver. 6.6. Es un motor 6.6 de 6.600 centímetros cúbicos. Eso es lo que tiene un camión, o sea, es un motor enorme. Y allí, desde que salió el Pontiac GTO, cuando era una opción, hasta ahora y en el futuro para esta historia, siempre fue popular en el circuito de carreras, especialmente el cuarto de milla. Fue en el año 67 que el GTO fue rediseñado y además ya no tenías la opción de 3 carburadores, sino que tenías un solo carburador con 4 gargantas. Eso significaba más y más combustible, lo que significaba más y más poder. En esa época esa fue una innovación enorme, ¿verdad? Y la gente decía, 4 gargantas, ¿cómo así? ¿Y si esas gargantas son profundas o de cuáles son? ¿Verdad? Y entonces la gente estaba loca ahí con el carburador de 4 gargantas. En ese mismo año el cambio de diseño cambió, los faros ya no eran horizontales, sino eran verticales y tenía 2 faritos verticales de un lado y 2 faritos verticales del otro. Y al año siguiente esa misma versión tenía la opción de faros ocultos, entonces ya hacía como Peekaboo, onta bebé, ya podía hacer eso el Pontiac GTO. Luego, un año después, metieron el paquete The Judge. The Judge era un paquete en el que el carro tenía un diseño mucho más agresivo, un color naranja y unas letras en un costado que decían The Judge, el juez, que ustedes si ven el diseño de las letras,
las letras se ve que si se pudieran meter ácidos, lo harían. ¿Verdad? Es muy de los 60, las letras, muy de los 70, muy groovy. En 1970 el GTO fue lo más potente que llegó a ser. 370 caballos de fuerza con un motor de 421 pulgadas cúbicas. Eso es un motor 7.1 litros. Ese fue el pico, gente. Este fue el punto más alto. Ese fue donde Ícaro llegó, se acercó al cielo y sus alitas de ceras le empezaron a derretir porque vino la crisis del petróleo de los 70s. Y entonces todo el poder de todos los carros empezó a bajar y a bajar y a bajar y todo el mundo estaba loco con la economía de los carros y de la gasolina. Y en 1974 fue el último año del Pontiac GTO. Se descontinuó. Y allí, así como ustedes esperan 3 Doritos después, tuvimos que esperar 30 Doritos, porque pasaron 30 años, de 1974 al año 2004, cuando revivió de entre los muertos el Pontiac GTO y volvió en forma de tazos, en forma de Holden, porque sí, Holden, una marca australiana, fue la que tuvo el modelo base. Se repitió la historia. Era un modelo de una marca y solo lo maquillaron para volverlo de otra. Y así teníamos un Holden y lo maquillaron y dijeron, pues sí, ya es un GTO, a ver, cómprenlo. Y eso fue en el 2004. Pasaron unos cuantos añitos porque no tuvo una gran vida, pero sí una gran potencia y ya una tecnología moderna. Pero si le preguntan a los puristas y a los amantes de los clásicos, jamás fue tan hermoso como fueron los GTOs de aquella época. Y en 2006 terminó. Ese Holden Monaro que maquillaron para que pareciera un Pontiac GTO, según ellos, dejó de existir. Y claro, nos queda claro que aunque la mona se vista de Pontiac, Holden se queda. Hasta acá con la historia del Pontiac GTO. No queda más que destacar que algunas apariciones en películas, como por ejemplo en Punisher en el 2004 y por supuesto en la película Triple X manejada por nuestro señor y salvador Vin Diesel, que llamó muchísimo la atención porque ese Pontiac está precioso. Esta fue la historia del Pontiac GTO. Ya se la saben. Si algo se me quedó, si algún dato no dije, alguna cifra está mal, quiero escucharlos en los comentarios para que sigamos esta conversación. Yo soy Juancho Carbono y esto fue La Autoteca.